Bienvenidos a Por Quale Oscuramente. La existencia de un ser con las características de inespacialidad, atemporalidad, omnisciencia y que asimismo sustente todo lo contenido dentro del espacio-tiempo ha sido objeto de debate por expertos en las disciplinas académicas. El siguiente argumento ha sido desarrollado por el filósofo estadounidense Johannes Ratz, quien ha sido destacado por aplicar sus estudios profesionales en física a la escuela filosófica. Asimismo, fue alumno del eminente filósofo J.P. Moreland, quien ha sido llamado uno de los 50 filósofos más influyentes de la actualidad. Alcance. ¿Qué hace este argumento? A. Muestra que la postura que afirma la existencia de Dios es más razonable en relación a la evidencia actual. B. Muestra que la postura que niega la existencia de Dios es menos razonable en relación a la evidencia actual. Para evitar falacias de equívoco, se proveerá la definición de la palabra Dios, la cual es agente consciente fundamental del cual emerge el espacio-tiempo y todo lo contenido dentro del espacio-tiempo. Premisas. Premisa 1. El espacio-tiempo emerge de información entrelazada, fundamentado con la correspondencia ADS mera, establecido experimentalmente mediante los tests de Bell y las desigualdades de Leggett. Premisa 2. Toda información entrelazada es información integrada con niveles positivos de phi, lo cual equivale a conciencia, fundamentada por la teoría de la información integrada y establecida experimentalmente mediante efectos cuánticos biológicos sin la sincronía gamma en anestesia. Conclusión 1. El espacio-tiempo emerge de conciencia. Premisa 3. Toda la información está entrelazada en un único estado de información integrada universal con niveles positivos de phi, fundamentada con la ecuación Wheeler-DeWitt analizada experimentalmente en el 2013. Conclusión final: el espacio-tiempo emerge de una única conciencia universal. El espacio-tiempo emerge de información entrelazada. El trabajo de científicos modernos como Sean Carroll nos indica que el espacio-tiempo no es fundamental, es decir, no es una característica irreducible de la realidad, sino que es una propiedad emergente. Cuando hablamos de emergencia suelo dar un ejemplo clásico. Lo húmedo es una propiedad que emerge solo en niveles macroscópicos del universo. Si vemos los electrones que componen al agua, notaremos que no están mojados. El espacio-tiempo podría ser similar. Varios científicos modernos indican que de hecho el espacio-tiempo es emergente y utilizan la correspondencia ADS mera, es decir, Space-Time de Sitter y Multiscale Entanglement Renormalization Essence, para mostrar que las geometrías del espacio-tiempo, en general, emergen de información entrelazada. Asimismo, Sean Carroll nos ha brindado un documento científico, el cual le anexo, donde se determina la recuperación de espacio físico de espacio de Hilbert, el cual no es espacio físico, sino que es matemático, abstracto. Pese a que la gravedad cuántica es muy complicada de ser sometida a experimentación, tenemos evidencia paralela para confirmar la calidad emergente del espacio-tiempo. Por ejemplo, los tests de Bell, donde se confirma el entrelazamiento. De acuerdo con la mecánica cuántica, si dos partículas A y B están entrelazadas, lo que Alicia ve al observar la partícula A depende de cómo Bruno observa la partícula B. Al observar una de las partículas, se modifica el estado de la otra de manera instantánea, sin importar la longitud que la separe, lo cual viola el principio de localidad. Einstein criticó esta idea llamándola la acción espeluznante a distancia. Resulta que todos los experimentos han confirmado los efectos del entrelazamiento, como el documento que comparto de Aspect. Asimismo, anexo el documento científico del año 2007, en el cual el equipo de Anton Zeilinger, experimentando en relación con las desigualdades de Leggett, concluye la falsación del realismo local y elimina la posibilidad de variables escondidas. Toda información entrelazada es información integrada con niveles positivos de phi, lo cual equivale a conciencia. Giulio Tononi es uno de los principales neurocientíficos y científicos cognitivos del mundo. Asimismo, es el creador de la teoría de información integrada, la cual, a menos de 15 años de haber sido desarrollada, ha sido llamada la teoría líder de la conciencia. Existen tres motivos principales para esto. A. Elimina el aspecto misterioso de la conciencia. B. Ofrece predictibilidad matemática. C. Sus predicciones son análogas a evidencia experimental. A. Elimina el aspecto misterioso de la conciencia.
El científico cognitivo David Chalmers nos indica que en los modelos clásicos de conciencia siempre habrá un aspecto misterioso. ¿Cómo y por qué emerge la experiencia subjetiva en la materia? Chalmers comenta que cualquier misterio actual sobre la mente puede ser resuelto en el futuro, a excepción del Hard Problem of Consciousness. Nada en la materia explica por qué existe la experiencia subjetiva y cómo es que se produce esta emergencia fuerte, lo cual implica un atributo completamente distinto. Si un símil al demonio de Laplace viera nuestros mecanismos cerebrales, científicamente determinaría que somos robots biológicos, que no tenemos conciencia y aún así podríamos hablar, podríamos comunicarnos y podríamos hacer todas las actividades que hacemos. No obstante, si poseemos un punto de vista subjetivo en primera persona, sabemos qué se siente ser nosotros. La teoría de la información integrada brindó un nuevo giro al Hard Problem al afirmar que la conciencia no emerge de la materia, la conciencia es la información integrada. Esta propuesta científica elimina la magia de la conciencia, simplemente dice que el sistema físico de información integrada es y tiene un grado de conciencia. La información integrada es conciencia, y entre más compleja sea la integración de la información, mayor es el repertorio de experiencia subjetiva que muestra el sistema. Dado que el cerebro humano es un sistema complejo de información integrada, muchas características de experiencia subjetiva aparecen. B. Ofrece predictibilidad matemática. La teoría ha delimitado formalmente sus postulados para medir matemáticamente el grado de conciencia mediante niveles phi. Mediante esta formalización matemática, se puede medir si un sistema tiene altos niveles phi o bajos. Las teorías antiguas de conciencia no proveen predictibilidad matemática. C. Desde la corta edad de la Integrated Information Theory, ya ha cosechado varios resultados que son confirmados con trabajo experimental. De acuerdo a estudios, el cerebelo tiene alrededor de 3 veces la cantidad de neuronas que la corteza cerebral. No obstante, está comprobado que el cerebelo no aporta la conciencia humana. Fue una sorpresa cuando el método de predictibilidad de la teoría de información integrada mostró matemáticamente que la integración de información del cerebelo arroja bajos niveles phi y en cambio que la corteza cerebral muestra altos niveles phi. Asimismo, la IIT discrimina correctamente niveles de conciencia cuando un individuo está durmiendo, en vigilia, está anestesiado, etc. Es manifiestamente significativo que la publicación de Tononi anexo menciona esto. Cito: el entrelazamiento cuántico e información integrada, al grado que uno no puede perturbar dos elementos independientemente, son informacionalmente uno. De manera que la información entrelazada es información integrada y la información integrada es conciencia. Quizá lo más interesante es que sí es posible verificar correlativamente que la información cuántica es conciencia. Antes del advenimiento de la biología cuántica, se pensaba que órganos húmedos, incluido el cerebro, no podían permitir efectos cuánticos. No obstante, en el 2011 se encontraron bits cuánticos topológicos en el cerebro humano. Asimismo, anexo un documento científico que indica que la sincronía gamma, que se correlaciona con la conciencia, trabaja mediante el entrelazamiento cuántico. En la anestesia, el entrelazamiento se vería interrumpido y la conciencia se apagaría. Al restaurar el entrelazamiento, el paciente recupera la conciencia. Toda la información está entrelazada en un único estado de información integrada universal con niveles positivos de phi. Toda la información actual sobre mecánica cuántica indica que lo más probable es que la información del universo está en una única función de onda. De hecho, los científicos modernos como Sean Carroll indican que su trabajo deriva en la conclusión que el universo es una función de onda de mecánica cuántica. Asimismo, en 1967, John Archibald Wheeler y Bryce DeWitt desarrollaron la ecuación Wheeler-DeWitt que define la función de onda del universo. Comparto este documento científico donde se analiza experimentalmente la ecuación Wheeler-DeWitt en el 2013. Por conclusión, la existencia de un ser consciente del cual emerge el espacio-tiempo y todo lo contenido dentro del espacio-tiempo es fundamentada por la evidencia científica actual. Es significativo enfatizar sus características de inespacialidad y atemporalidad, ya que no se encuentra en espacio físico, sino matemático o abstracto, como lo es el espacio de Hilbert. Asimismo, es omnisciente, porque contiene toda la información del universo. La inconformidad de la utilización del término Dios es irrelevante para el argumento.